Estás entrando en la mente profunda. Un viaje al autodescubrimiento. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de La Mente Profunda, un podcast donde tratamos temas acerca de la complejidad de la mente humana y de otras formas en que crecemos como personas y como sociedad. En esta ocasión vamos a hablar del tema de la psicología y la cultura, estas dos relaciones que puede haber entre nuestra forma de pensar y la manera en que convivimos con el mundo. Bienvenidos. La cultura es en general todo aquello que el ser humano ha creado para darle sentido a la existencia, y esto prácticamente desde sus orígenes históricos. Aquí lo vamos a ver en el sentido de como especie realmente, entendiendo que tenemos un desarrollo civilizatorio y que a partir de muchas civilizaciones hemos llegado hasta este punto, hasta la historia general del siglo XXI, en el que tenemos tantos problemas por resolver y también tanta cultura acumulada. Todo aquel producto de tipo material y de pensamiento filosófico, antropológico, social, costumbres, ritos, arte, todo eso tiene que ver con la cultura en el concepto general que podríamos dar de lo que la cultura aporta al ser humano y que el ser humano obviamente aporta para que la cultura exista. Dicho de esta manera, ¿no creen que es absurdo que a pesar de haber siglos y siglos de cultura acumulada, el ser humano siga enfrascado en solucionar problemas que desde hace tiempo debieron de haberse solucionado? Aunque podemos referirnos a un país exclusivo como pues el mismo México, desde donde yo emito estos videos, prácticamente lo que estoy diciendo aplica a muchísimos otros lugares del orbe. Estamos hablando de que la tecnología, el conocimiento, la propia cultura humana como tal, ya tiene tanto acumulado para solucionar problemas y cada vez el espíritu de cierto tipo de personas se aplica para la solución de esos problemas de manera extraordinaria, que es verdaderamente ruin y verdaderamente una situación muy compleja. El hecho de que situaciones como el hambre, la desigualdad, las situaciones de interacción entre seres humanos o grupos humanos, la misma política de los seres humanos para tratarse unos con respecto a otros, el problema de las minorías, todo eso no se esté abatiendo de tal manera que el ser humano pueda vivir con un mayor nivel de igualdad o de armonía, si es que esa palabra estuviera al alcance, o esa vivencia como tal. Pero lo que es cierto es que el conocimiento acumulado culturalmente sí permite en muchas de estas situaciones de las que estoy mencionando ya darle solución plena a mucho de esa complejidad que se ha convertido en problemas demasiado serios para los seres humanos. Nada menos solo pensar en el cambio climático, que obviamente una de las soluciones más grandes que pudiera tener es la reforestación de amplias zonas de la Tierra. No yéndome tan lejos, aunque ya hablé de soluciones al cambio climático, que es un problema verdaderamente grande y verdaderamente grave. Insisto, no yéndome tan lejos, soluciones a problemas como la agresión y la violencia están al alcance del ser humano desde hace mucho tiempo y por movimientos culturales. Nada menos la frase de Mahatma Gandhi de que no hay caminos para la paz es el camino. Esta frase la menciono, por ejemplo, en relación a los problemas de agresividad y de violencia que son tan graves y también tan altos en muchísimas naciones, incluyendo obviamente nuestro país, México, en donde tenemos prácticamente desde la entrada del siglo problemas muy, muy fuertes de desaparición de personas, de agresividad en las escuelas, de falta ya de valores en la relación, de la interacción entre seres humanos. Toda esta parte se resuelve con una cultura de la paz. Y la cultura de la paz nos la han dado a través de su obra y a través de su vida muchísimos seres humanos muy particulares. Menciono tan solo a Gandhi entre algunos, pero gente como Martin Luther King, el propio León Tolstoy, un escritor ruso, gente que se ha dedicado a fabricar o a desarrollar ideales e ideas e incluso comportamientos relacionados con la conducta pacífica. A pesar de que el ser humano guarda grandes niveles de agresión debido a su propia constitución y debido a su propio desarrollo histórico y también civilizatorio,
Las culturas de la paz son totalmente necesarias y sí son algo al alcance de cualquier individuo. La parte de no interaccionar agresivamente prácticamente con nadie, de resguardarse de convivir en situaciones de violencia, incluyendo violencias de tipo verbal, resguardarse de situaciones como las agresiones machistas que están todavía tan de moda en muchos países y que son causa de múltiples feminicidios, no solo en México, sino en otros lugares del orbe. Todo eso es una cultura de la paz y está al alcance tanto de hombres y mujeres, que obviamente ambos géneros conviven muchas veces en situaciones de violencia y de agresión. Son decisiones personales y son decisiones que vienen de la cultura. Cuando yo doy un ejemplo como el de Gandhi, me refiero a cómo él dice, es que no hay un camino para lograr la paz en el mundo. La paz, la conducta ecuánime, la conducta pacífica como tal, la conducta y los comportamientos que conllevan un tratar de armonizar la relación con los demás, incluso el trato amable cuando éste se puede, ese es el camino. Y en realidad a veces ya lo hemos estado descuidando de manera muy importante. Y este ejemplo de la paz es solo un ejemplo de muchísimos que se pueden dar en relación a las necesidades que hay de fortalecer la cultura como tal. La cultura en este entendido de que hace crecer al ser humano, lo cultiva, lo desarrolla, lo hace crecer en ideas y en su personalidad, y obviamente eso tiene un efecto social en donde el ser humano tiene mayor significado para sí mismo y tiene mayor relevancia, tiene una vida que trasciende. La parte de la cultura que nos permite trascender en el sentido de que la vida tenga mayor propósito y que verdaderamente sea válido nuestro convivir en el mundo, pues obviamente viene de un concepto de cultura que, aunque es muy generalizado, va en el sentido verdaderamente del crecimiento humano. Esto también, a lo que son los tiempos actuales, se ha venido opacando por movimientos que yo diría que son anticulturales. Piense usted o cualquiera de ustedes en cosas que destruyen las relaciones humanas o que destruyen lo que le llamamos el tejido social. Hay muchísimo movimiento que yo diría son anticulturales. No permiten que el ser humano se siga desarrollando, no permiten que las personas vivan con un poco mayor igualdad, mayor armonía, mejores interacciones, mejor futuro. Y eso está actualmente pues muy a la vanguardia, ¿no? Desafortunadamente están a la vanguardia muchos movimientos que yo diría que son anticulturales. Piénsalo un poco, amigo o amiga, piense en esta parte donde verdaderamente hay cosas que no abonan al desarrollo del ser humano como tal. Y obviamente para el tiempo que vivimos es algo que es un estorbo. Es una parte que no deberíamos de permitir y contra la cual sí tendríamos que luchar o aportar de alguna manera los que tenemos herramientas para que las personas se desarrollen de otra forma. Di el ejemplo entonces de la paz, di el ejemplo de el cambio climático, pero hay muchísimos otros temas donde la cultura es necesaria. Y obviamente para generarnos cultura y crecer en cultura hay que arroparnos en eso que el ser humano ha generado. Las artes, la literatura, el teatro, la danza, el escuchar buena música, el escuchar obviamente letras que te fortifican, que son verdaderamente una filosofía de vida o que te permiten un sentimiento, una emocionalidad prudente y positiva para desarrollarte. Hay gente que se suicida simplemente por el escuchar canciones que están llenas de marcadas tendencias hacia la muerte. Entonces, ahí quizás es una parte controversial donde yo diga que puede haber cosas que son anticulturales, pero más bien algo que te da una cultura positiva sería una música donde en lugar de invitarte a la parte de hacerte daño, pues te inviten al sentir que la vida vale la pena de ser vivida. Y obviamente, culturalmente hablando, por lo menos desde mi punto de vista, es mucho más valioso el tipo de composiciones en donde a la persona se le permite tener una luz vital que el tener estas como tendencias más desarrolladas hacia el no sobrevivir. Pues eso era lo que quería comentarles acerca de la relación entre psicología y cultura.
Espero les haya parecido interesante y los espero para el próximo programa de La Mente Profunda. Hay muchas cosas de las cuales hablar y de las cuales discutir. Muchas gracias por su atención.